El cine. Hablemos del subtexto. El subtexto, según varios significados, es todo lo que hace el personaje de manera implícita. Cómo sus acciones significan cosas para la trama. Esto puede aplicar tanto para las series, para las películas, un cómic, un libro, una radionovela o lo que sea que tenga algo de trama y narrativa. Pero no quiero hablar del subtexto actual o cómo se utiliza actualmente en las películas. No. Vamos un poquitito atrás en el tiempo. Algo así como más de 50 años al pasado. Quiero hablar de dos películas, de dos movimientos cinematográficos distintos que se encuentren casi durante la misma línea de tiempo. En este caso, hablando de un tema en particular que ya lo explicaré un poco más adelante. En estos casos quiero hablar de la película del Free Cinema, sábado en la noche y domingo en la mañana de Karel Reisz. Y por otra parte quiero hablar de Cuchillo bajo el agua de Roman Polanski de el cine polaco de los años 60. Muy bien, ¿y de qué quiero hablar exactamente? Bueno, mejor vamos con el análisis y luego voy a decirles el punto al que quiero llegar. Empezando con Cuchillo bajo el agua. Cuchillo bajo el agua es la historia de una pareja, Andrew y Christine, que van de un viaje a un barquito a simplemente relajarse y pasar el rato. Que durante el viaje en auto para llegar al barco se encuentra con un chico que a lo largo de la película nunca se nos dice el nombre. Incluso en la wiki sale que no tiene nombre, simplemente lo llaman Chico. Así que yo también lo llamaré Chico. La película empieza con estos llegando al barco y invitando al chico a que se una a ellos al viajecito. Esto empieza, unas pequeñas risas por aquí, algo por allá, el chico aprendiendo poco a poco a cómo ir con el barco, mientras que Andrew se jacta lentamente y de manera muy indirecta, hasta hacerlo muy directo, de cómo el chico es un... ¿cómo decirlo en palabras simples? Marica. De cómo él es un hombre de verdad, de cómo él sabe manejar los barcos y él solo es un niño a sus ojos que no sabe hacer nada y debe escucharlo en todo momento y respetarlo. Poco a poco la historia va avanzando, las tensiones siguen ahí, pero en verdad todo parecía tranquilo hasta que todo explota. A lo largo de la película nos presentan el cuchillo del chico. Este cuchillo es su posesión más valiosa. Una posesión que él mismo dice que es su tesoro y su herramienta más útil a lo largo de su viaje. Que por cierto, el chico al inicio de la película se veía muy tímido. Pero poco a poco, Andrew lo está molestando, lo está ninguneando, lo está atacando. Y eventualmente todo explota. Il lui va notre talent. Andrew le toma su cuchillo al chico y al final pues no se lo devuelve. Y para colmo lo tira al mar. No solo el cuchillo, su respeto, su admiración, su fuerza, todo se fue directo al mar. Porque Andrew no lo respeta, lo toma en cuenta, pero está claro que solo lo invitó a este viajecito solo para tener a alguien con quien jactarse de ser superior. Y durante una pelea, Andrew, sin miedo a nada, simplemente tira al chico al agua. Christine utiliza algo de manipulación para hacer que Andrew haga lo correcto y vaya a salvar al chico, por miedo a que él no sabía nadar, ya que logró ocultarse bajo el agua y luego evitar que sea encontrado. Para aprovecharse de la situación, Andrew se fuera a buscarlo a otra parte y bueno, que el chico se acostara con Christine. Es curioso. ¿A dónde quiero llegar con todo este resumen y este pequeño análisis? Bueno, hay un tema recurrente a lo largo de la película de que no nos cuentan directamente hasta cierto punto. Y esto es la masculinidad tóxica. Vamos al punto. La película abre con el chico siendo alguien tímido, alguien que no le gusta meterse con la vida de los demás y simplemente vive su vida tranquilo, sin meterse con nadie. Pero gracias a Andrew es empujado a aprender cosas del barco, que en primera instancia sí es algo positivo,
Pero Andrew utiliza métodos de humillación constantes para que aprenda y a su vez para ningunearlo y elevar el ego del propio Andrew. ¿Qué pasa al final? Pues poco a poco el chico va aprendiendo, el chico va agarrando más confianza, incluso llega al punto de irse a los golpes con Andrew cuando, no le quiso devolver el cuchillo. Exige respeto, el respeto que Andrew no le tenía y el chico sí le tenía a él. En respuesta le lanza ese respeto, le lanza esa confianza a directo al mar. Y Andrew se jacta de que el chico no es capaz de hacer nada. Mientras que Andrew dice, no me importa si la policía me encuentra, yo no hice nada, era su culpa. Pero al final sí le tiene miedo a la policía, le tiene miedo a las consecuencias de sus propios actos. Y ese miedo lo hace huir. Pero cuando flores se van, otras más fuertes crecen. Y ese caso llegaría a ser el chico, aprovechándose de la situación. El chico tímido, que no quería estar en el barco, se había convertido en Andrew. Y creo que por eso el chico no tiene nombre a lo largo de la película. Nos están contando la historia de cómo un chico de buen corazón, de buenas intenciones y que no quería causarle molestias a nadie, se convierte en un hombre. Un hombre que es capaz de hacer lo que sea para conseguir sus objetivos, que está dispuesto a acostarse con una mujer casada, de manipular, de controlar una situación a su favor por aquel que siempre le estuvo mordiendo. Cuando llega el momento, el esclavo y el ninguneado revuelve el golpe, va a ser más fuerte y ahora pues finalmente ganó. La película lo recompensa por volverse un hombre. Actitudes que a día de hoy criticamos eran la base de tiempos antiguos, de cómo el hombre tenía que ser esta figura poderosa, en donde no puede ser atacado, en donde es invencible. El niño que era tímido, que no era capaz de hacer nada y no era muy responsable, se convirtió en un hombre muy aterrador. Ahora pasando rápidamente a sábado en la noche y domingo en la mañana, esta película nos habla de un tipo que es mujeriego, es altanero, es egocéntrico, egoísta y es capaz de hacer varios actos inmorales e incluso poco éticos en esa época con el simplemente de mantener su estatus. Esta película nos narra de un tipo que, se acostaba con la mujer de uno de sus compañeros de trabajo y a su vez mantenía la relación con alguien más. Era egoísta, molestaba a sus vecinos, molestaba a otras personas y en general era una mala persona. Eventualmente llega un momento en la película en donde no puede huir de esos problemas. Los problemas lo alcanzan y en una escena preciosa en la que está en un juego, en lo que él parecía ser un juego, da vueltas y vueltas y vueltas en una pequeña montaña rusa mientras que los amigos del tipo lo están mirando. Al final, el hombre es atacado. El hombre recibe su merecido, su castigo. Y como toda justicia, al final entendería sus malos actos y sería un miembro más convincente para los... No. En absoluto. Al contrario. No es culpable. Sí recibió una paliza. Y ya. El hombre no aprendió nada. El hombre no recibió un castigo real, en cuyo caso la perjudicada es la mujer. No tiene que hacerse cargo de su hijo nonato. Se quedó con la mujer que no estaba engañando a su esposo. Al final, todo le salió bien. Y en muestra de ese poder, en muestra de esa capacidad, ya es capaz de hacerlo todo. Lamento no irme tan extenso con esta parte del análisis, pero lamentablemente me estoy quedando sin tiempo. Pero a lo que quiero llegar y yendo directo al grano, me parece curioso. Son dos películas de dos momentos distintos de la sociedad, sí, un poco cercanos, pero al fin y al cabo eran momentos distintos. Eran
y que ambas repiten patrones. Y no solo hablo de la narrativa, sino las actuaciones, el lenguaje corporal de los personajes, de cómo poco a poco hacen relucir su masculinidad, cómo pasan de tener figuras más relajadas a ser más estoicos físicamente, poner los hombros en alto, mirar con la cabeza más fría, esa mirada, esos gestos, esas actitudes, esas reacciones, cómo el mover las cejas de cierto modo, cómo estar parado de cierta manera, cómo plantarse cara al resto de los personajes, es una forma en la que la masculinidad es premiada en estas películas. Como dos películas de diferentes tiempos, de diferentes momentos, premian lo mismo. Hacen ver a aquellos personajes como seres invencibles, seres poderosos, que si bien hacen actos atroces, al final la victoria siempre será de ellos. Y así es como dos películas con poco o casi nada que tienen que ver a nivel social, cultural o incluso psicológico, comparten un lazo tan perverso. Al final, Cuchillo bajo el agua es la historia de cómo un hombre se vuelve tóxico, y Sábado en la noche y Domingo por la mañana es la historia de cómo ese hombre tóxico se libra de las consecuencias en una sociedad tóxica.